El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, seguidores de redes sociales, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva entrega de Signos Vitales. Hoy les saludamos una vez más desde el consultorio del doctor Andrés Restrepo González. Él es médico general, además sexólogo. Con él hemos hablado ya de diferentes temas y nos encanta la verdad tenerlo en este espacio, y a ustedes también les gusta mucho pues esta dinámica con él. Doctor, bienvenido a este espacio. Mariana, muchísimas gracias. Gracias nuevamente por la invitación. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante del que hemos escuchado últimamente, que la persona dice que tengo esto, mi conocido tiene esto, y es la intolerancia a la lactosa. Según internet, pues según datos de la OMS, se estima que el 75% de la población mundial padece intolerancia a la lactosa, el principal azúcar presente en la leche. ¿Esto es cierto? ¿Es no cierto? A mí me gusta debatir estas cifras con usted. Bueno, ese porcentaje está bastante elevado, ¿cierto? Porque lastimosamente ese tipo de intolerancias las asocian con la lactosa, pasando por encima de enfermedades que son gastrointestinales, ¿cierto? Como la enfermedad celíaca, por ejemplo. La enfermedad celíaca lastimosamente se pasa muy por encima, está subdiagnosticada, y no solamente genera intolerancia a este tipo de azúcares como la lactosa, sino también, sobre todo, al gluten, ¿cierto? Entonces, lo relaciona. ¿La enfermedad cómo me dijo que se llama? Celíaca. Enfermedad celíaca. Entonces, es hay múltiples patologías que pueden dar ciertos grados de intolerancia, y como en el común denominador la gente lo asocia es al consumo de leche o de lácteos, entonces dice, no, es que cada vez que yo consumo algo con leche, entonces inmediatamente me da una sintomatología que es muy específica de la intolerancia. Entonces la persona no menciona que se tomó un café con leche y se comió un buñuelo, ejemplo, ¿cierto? Pudo haber sido el buñuelo, pudo haber sido el pan que se comió o el palito de queso, etc. Entonces siempre lo dice porque como todo el mundo habla de la lactosa, entonces probablemente la leche. Entonces considero que es una cifra demasiado elevada. En los estudios de universidades prestigiosas a nivel internacional acerca de la nutrición y la biología molecular que está detrás de esta enfermedad, o de esta intolerancia más bien, dicen que es aproximadamente el 30% de la población que sí está directamente relacionada con la intolerancia a la lactosa. Bueno, pues mucha gente, escuchamos mucho de eso, intolerancia a la lactosa, pero de pronto no sabemos bien en sí qué es la lactosa. Bueno, la lactosa es el azúcar. Sí, científicamente. Listo. La lactosa es el azúcar que está presente en la leche o los derivados lácteos, ¿cierto? Y es un compuesto de doble azúcar. ¿A qué me refiero yo con eso? Está la galactosa, ¿sí?, que es uno de los azúcares que está relacionado con esto, ¿sí?, la galactosa y la glucosa. Entonces, cuando las dos se unen, generan la lactosa. ¿Qué pasa? Es más la tendencia a la intolerancia a la galactosa, es más la tendencia que a la lactosa como tal, porque entonces evidentemente las personas consumen azúcares simples que tienen glucosa, ¿cierto? La glucosa también está compuesto por sacarosa, etcétera, entonces son otros manejos bioquímicos, ¿cierto? Pero entonces es más la intolerancia a la galactosa. Y es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la intolerancia a la lactosa es muy amplia, ¿cierto? Hay personas que son intolerantes a la leche y hay otros que son intolerantes a los lácteos en general. Entonces hay que determinar cuál de esos dos está relacionado. Hay que hacer un estudio muy juicioso con el paciente. Hay que hacerle un seguimiento y decirle, cuando vayas a consumir X o Y producto, entonces vas a notar, apuntar, me siento mal, me siento embombado, aumento de gases, etcétera, me duele el estómago, me da diarrea, me da eructadera, etcétera, etcétera. Entonces es importante manejar eso.
Importante comenzar a hablar de esos síntomas o efectos que puede dar ese tipo de intolerancia. ¿Cuáles son como esos síntomas más destacados o que digamos más le apuntan a una intolerancia a la lactosa? Bueno, entonces primero miremos qué es lo que sucede con este tipo de azúcar. Este tipo de azúcar es más absorbido en el intestino delgado, ¿cierto? Cuando la persona tiende a no absorberlo a través de una enzima que se llama la lactasa. ¿Qué hace la lactasa? Todo lo que termine en asa, cuando yo tengo estudiantes conmigo, les digo, todo lo que termine en asa es partir. Entonces, ¿qué hace la lactasa? La lactasa lo que hace es una enzima que parte esa unión de los dos azúcares, ¿sí? de la glucosa sacarosa con la galactosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La corta y quedan los dos azúcares separados, ¿sí? Paréntesis, cuando uno habla de leche deslactosada, es la leche que trae la separación de esos dos azúcares. O sea, el intestino no tiene que hacer el trabajo, ya se lo hicieron. Exacto, porque entonces ya la falta de la enzima, que es lo que produce la enfermedad, ¿sí? O la intolerancia, es lo que produce los síntomas después. Entonces, cuando tú consumes esa leche, las personas que no tienen esa enzima, llega directamente prácticamente la lactosa hasta el intestino grueso. ¿Y la descremada? La descremada es de las grasas, es diferente. ¿Listo? Entonces, esa lactosa llega hasta el intestino grueso, en la parte donde está el ciego, un punto anatómico que se llama el ciego, y el ciego no está preparado para metabolizar esa azúcar, ¿cierto? Entonces, lo que hace, el azúcar empieza a traer el agua, ¿cierto? La empieza a sacar de los tejidos alrededor del intestino. Las células intestinales empiezan a botar agua y ese intestino se llena de agua y de gas. Al llenarse de agua y de gas, entonces la persona se va a sentir embuchada, embotada, nosotros le decimos distensión abdominal, va a empezar a tener flatulencia, es decir, gases, ¿sí? La persona empieza a tener esa gasificación, las bacterias aumentan el consumo de esa azúcar, porque a las bacterias les encanta el azúcar, ¿sí? Cosa que es importante también tenerlo en cuenta, sobre todo en infecciones intestinales, que a la gente le encanta dar gaseosita de manzana porque eso es súper bueno. Mentira, ahí hay azúcar y ahí las bacterias siguen haciendo y siguen aumentando el trabajo y el daño que están haciendo allá. Entonces, las bacterias cogen ese azúcar, empiezan a crecer a través de ella y producen más gas, entonces producen más intolerancia, y es donde viene gases, distensión abdominal, dolor, porque obviamente el intestino empieza a intentar sacar ese aumento de agua que hay allá porque la lactosa la robó, y adicional deposiciones tipo diarrea, listo, deposiciones acuosas. También da eructadera, ¿cierto? Porque entonces, como se produce tanto gas, el gas busca la forma de salir por alguna parte, ¿cierto? Entonces, si de pronto estamos en una reunión, me tomé la lechita y yo estoy aquí apretando Jehová, para no tener algún evento desafortunado, entonces todo eso yo impido que salga y el gas empieza a subir y empieza a salir por el aliento. No es un aliento realmente fétido, porque no lo es, pero sí es un aliento que es muy amoníaco, ¿cierto? ¿Por qué? Por la gasificación bacteriana. Por eso es importante conocer todos estos síntomas, es que esos son los síntomas generales. ¿existen diferentes tipos de intolerancia entonces o es solamente uno a la lactosa? Está a la lactosa y es con todos los lácteos, ¿sí? Y está o sea, a la yogur, leche. quesitos. Exacto, yogur, quesitos, cuajadas, todo lo que tenga lácteos inmediatamente le da intolerancia. Hay personas que solamente es a la leche, ¿cierto? Entonces, cuando es solamente a la leche, ya uno no está pensando tanto en la lactosa, ¿sí? Sino que está pensando más en la intolerancia a una proteína que tiene la leche que se llama la caseína, ¿cierto? Entonces, si yo tomo un yogur y no me genera nada, pero me tomo la leche y me genera intolerancia, ese malestar de los síntomas que ya hablamos, entonces yo ya pensaría que sería una intolerancia a la caseína. Entonces, por eso es importante saber si es solo a la leche o si definitivamente es relacionado con todos los lácteos. Porque igual los demás lácteos, por ejemplo, yogur y demás, tienen también glucosa y galactosa. Claro, o sea, lo que diferencia la leche en cuanto a componentes es entonces esa proteína. Esa proteína, exactamente. Listo, entonces hay unos que son derivados lácteos. Entonces, un derivado lácteo es el yogur, ¿cierto? Un derivado lácteo es el quesito, la mantequilla, ¿cierto? Mira que hay personas que
van, se comen su arepa de chocolo con un buen pedazo de queso, de quesito y mantequilla, no les pasa nada. Pero se toman un vasito de leche, medio vasito de leche e inmediatamente empiezan a tener esas manifestaciones. Entonces uno dice, muy probablemente sea solo la leche, y si es solo la leche, probablemente es la caseína. Listo, doctor. ¿Por qué se da esto? Pues eso es genético, después de algún episodio. Definitivamente es genético y embriológico, ¿sí? Se están haciendo demasiados estudios para mirar a ver qué pasa con este tipo de intolerancia. Porque la leche se volvió siempre ha sido uno de los alimentos cruciales. Es más, nosotros como médicos los mandamos dentro de la dieta, ¿verdad? Para los niños lo mandamos bastante para que haya buenos niveles de calcio y de proteína de caseína que produce un buen desarrollo muscular. Nosotros lo mandamos con mucha regularidad, pero precisamente por eso se están presentando las intolerancias. Esas intolerancias vienen en aumento. El porcentaje muy probablemente en los próximos 10 a 20 años, con los cambios nutricionales que estamos teniendo a nivel sociedad, va a aumentar. Estoy totalmente seguro de eso y estamos totalmente seguros de eso. Entonces hay que establecer qué es lo que vamos a hacer con esta población. Entonces, como es embriológico, quiere decir que cuando la mamá se le está desarrollando el bebé adentro, hay una serie de proteínas, de proteínas como las enzimas, porque las enzimas son unas proteínas, que se producen. Y estas personas que tienen esa intolerancia tienen menos cantidad de la enzima. Estamos hablando de menos del 50% de la enzima de una persona que no tiene la intolerancia. Entonces probablemente esa es la explicación más lógica y la más acertada y aceptada en este momento para ese tipo de intolerancia. Y también, entonces, si es solo la leche, que estamos pensando en la caseína, entonces sería la enzima que está encargada de metabolizar la caseína. Entonces es muy enzimático y todo eso es muy, muy genético. Esta enfermedad entonces, esa intolerancia se puede desarrollar en cualquier etapa de la vida, tiende a ser más en niños, en jóvenes, o en cualquier momento de repente puede aparecer esa intolerancia. Mira que es importante esa pregunta, ¿por qué? Porque generalmente se da desde la infancia, ¿cierto? Es lo más normal. Que uno lo adquiera después, muy raro. Tiene que haber una enfermedad metabólica que destruya las enzimas del cuerpo, ¿cierto? Pero normalmente se dan cuenta es desde niños. Las mamás, cuando empiezan a dar leche materna, tienen también de una vez la proteína ahí, ¿cierto? La proteína para la destrucción de ese enlace que hay entre azúcares. Entonces a los niños cuando consumen leche materna generalmente no tienen intolerancia. Aparece el primer vasito de leche en la dieta y es ahí donde aparece la diarrea. Ahora, en los niños uno se da cuenta cuando la mamá no está lactando de forma adecuada, entonces le dan leche de fórmula. La leche de fórmula no tiene la enzima. Entonces, como no tiene la enzima, el niño ya comienza a tener una intolerancia. Entonces hay que dar otros preparados de fórmula láctea más tendientes a la proteína de soya, leches de soya. Hay varias marcas con leches de fórmula de tarro para bebés con leche de soya que no tienen ese problema del azúcar, por lo tanto son bien toleradas para los niños. Bueno, vamos a hacer en este momento una pausa en Signos Vitales para la primera tanda institucional y ya regresamos. Continuamos en Signos Vitales. Hoy estamos hablando de la intolerancia a la lactosa, aclarando mitos, aclarando también desconocimientos y entendiendo muy bien esta enfermedad. Antes de la pausa, doctora, hablábamos, más bien al inicio del espacio, usted hacía una aclaración muy válida y es que muchas veces no es netamente intolerancia a la lactosa, sino que se pueden confundir con otras afecciones intestinales o reacciones incluso alérgicas. ¿Cómo explicamos esto a la comunidad? Mira, hay algo muy importante de entender y es que el intestino, primero, es demasiado largo. El intestino delgado, por ejemplo, tiene 9 metros aproximadamente de longitud y el intestino grueso entre 2 y 2,5 metros. Estamos hablando de algo exageradamente largo
Y es el punto donde más bacterias y células de defensa del cuerpo tenemos. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque cuando estamos hablando de que me siento intolerante, me embucho con facilidad, etcétera, no es todo meterle la culpa a la lactosa, ¿cierto? Te voy a poner un ejemplo claro. Las personas que sufren de hipotiroidismo tienen afectación a nivel gastrointestinal. Entonces, ellos no saben que sufren de la tiroides, ellos no tienen ningún, o sea, ellos dicen no, la gente piensa en tiroides solamente cuando se está engordando, ¿cierto? Entonces, me estoy engordando, debe ser la tiroides. La gente no piensa en la tiroides, en otro tipo de cosas. Ejemplo, las afectaciones gastrointestinales, afectaciones sexuales, afectaciones emocionales, una lloradera, caída de pelo, todo eso está relacionado con la tiroides. Pero entonces, como estamos hablando de la parte gastrointestinal, también hay problemas gastrointestinales de embuchamiento, de tránsito lento, y hay momentos en los cuales hay también diarrea. Otra, como hablábamos al principio, la enfermedad celíaca, ¿cierto? Es una enfermedad autoinmune, que no hay posibilidad de procesar el gluten. Entonces, esa es otra y produce los síntomas muy parecidos. Exactamente. Están las afectaciones infecciosas, ¿cierto? Entonces hay que revisar, pues que no sea el lácteo como tal, sino que digamos hay personas que lo combinan, como cuando dicen yo me tomo la aguapanela clarita. Sí, cuando dicen me tomo la aguapanela clarita, muchas personas también hacen eso con la leche. Entonces le echan un poquito de agua a la leche y puede ser el agua que está infectada, que no está bien tratada y pues está generando afectación intestinal. Hay personas que son alérgicas, ¿cierto? Que son atópicas, y cuando hay procesos alérgicos puede generar manifestaciones intestinales. Entonces mira que es un espectro supremamente amplio, que la gente lo puede relacionar con solo el lácteo, pero hay que hacer un estudio juicioso de cuánto lleva con esto. No es normal que una persona de 30 años me diga, doctor, me estoy tomando un vasito de leche y me estoy soplando. Yo creo que soy intolerante a la lactosa. Sí. La persona va a decir exactamente eso, pero uno como médico ya tiene que empezar a mirar qué es lo que está sucediendo, porque no es tan normal que a esa altura de la vida sea intolerante. Si no lo presentó en la infancia, hay que buscar otras cosas. ¿Con qué exámenes médicos se diagnostica esa intolerancia? Mira, hay uno que generalmente es el más efectivo y es medir el pH y la acidez a través del aliento. Es una prueba de aliento, pero eso no se hace con facilidad. Aquí en nuestro medio es muy complicado. Y mandarla, hay muchos médicos que de pronto no están actualizados en esto, en mandarla, de enviarla, de ordenarla, entonces lo deja así. Y que se lo autorice la CPS también es un problema bastante complejo. Sí. Listo. Lo otro es buscar en la materia fecal aumento de concentración de azúcares y empezar a hacer cuadros de diagnóstico diferencial. Es decir, si aumenta la concentración de azúcares, pero no hay bacterias o parásitos, entonces uno podría decir algo está sucediendo con el metabolismo del azúcar. Puede ser no solamente el azúcar general, sino que evidentemente puede ser la lactosa. ¿Listo? Entonces son dos muy básicos. Pues la prueba de aliento es bastante compleja que la autoricen o que la envíen, pero con pruebas de concentración de azúcar en materia fecal podemos hacer un diagnóstico con la clínica y con la historia del paciente. Bueno, nos vamos a poner en un escenario en el que la persona es o intolerante a la lactosa o está presentando una reacción alérgica, como ya usted lo mencionó. ¿Qué alimentos y bebidas entonces debe evitar? Porque no solamente son netamente los lácteos o los derivados de la leche. Bueno, entonces si estamos hablando de intolerancia a la lactosa, hay que mirar si es solo la leche o todos los lácteos. Y esto es un asunto de prueba y error, ensayo y error. Ese es el asunto. Entonces, si yo estoy teniendo la sintomatología que ya describimos ahorita y está relacionado con lácteo, entonces comencemos. Me como un pedazo de queso y esperamos la metabolización de quesito. Ahí tengo una inquietud. Bueno, yo voy a hacer esa prueba. Hoy desayuné arepa con quesito. Más o menos, ¿cuántas horas o cuánto tiempo debo esperar para ver alguna reacción? Aproximadamente a la hora. A la hora ya debe empezar a hacer la no reacción. Es que desayuné eso y amanecí inflamado el otro día, entonces claro, fue el quesito de ayer. Exactamente, no. Listo. Si fue el quesito de ayer y estás al otro día con una diarrea impresionante, fue que estaba vencido, tenía bacterias, ¿sí? Entonces ya el asunto cambia. Pero a la hora debe darse la intolerancia. También es importante hablar de dosis dependencia, es decir,
Si yo me como una tajadita de queso delgadita, muy probablemente las enzimas que yo tengo, a pesar de que sea intolerante, las enzimas que tengo van a ser capaces de metabolizarlo. Pero yo me como medio quesito, el asunto cambia, ¿cierto? Entonces puede ser dependiente de la dosis. El vasito de yogur, ¿cierto? Entonces me tomo el vasito de yogur y espero una hora, ¿sí? El de la media mañana, espero una hora. Si a la hora estoy embotado, definitivamente muy probable es que esté relacionado con la lactosa. Entonces empezamos a hacer una prueba de error, pero es un seguimiento. Hay que ir donde el médico y decir, empecemos a hacer esto y vas a apuntar, ¿cierto? Porque si no, va a quedar en el aire y pues va a empezar a restringir alimentos que pueden ser muy importantes, sobre todo, hablo por ejemplo, del calcio, que la leche es una buena fuente de calcio. Los núcleos de los huesos que reciben el calcio en los hombres se cierran a los 35 años y en las mujeres a los 30, ¿cierto? Entonces es muy importante mantener un buen aporte de calcio. La leche es un muy buen aporte y si lo suspendo a los 20 años son 10 años en las mujeres que quedan descubiertas y 15 años en los hombres que quedan descubiertos. ¿Y cómo se sustituyen, por ejemplo, los lácteos? Sí se podrían sustituir, pero por ejemplo vamos a hablar de la espinaca. La espinaca tiene muy buena fuente de calcio, pero tendríamos que comer unos 2 kilos diarios para suplir los 2 vasos de leche. ¿Sí me hago entender? Sí, entonces, sí, el asunto es de saberlo manejar. Y no solamente nosotros los médicos tenemos algún entrenamiento en la parte nutricional, pero cuando detectamos que hay una intolerancia, definitivamente tenemos que mandarlo con un profesional en nutrición y dietética para que organice de acuerdo a las capacidades económicas y a la dieta normal del paciente. Muy importante. Bueno, sobre ese tema hay muchas preguntas, por eso lo invito para que vayamos en este momento a nuestra sección de consulta rápida. Cordial saludo. No me han diagnosticado, pero yo creo que soy intolerante a la lactosa. Quisiera saber si alimentos como la carne, la parva o el chocolate o los dulces me pueden hacer daño con respecto a este tema. Muchas gracias. Bueno, mira, es importante saber que muchos de los productos que consumimos hoy en día tienen leche, ¿cierto? Y leche entera. Ejemplo, hablan del chocolate, ¿cierto? Entonces, en el caso del chocolate, la gran mayoría tiene combinación de leche. Los chocolates, no estamos hablando del chocolate puro, de cacao, etcétera, sino las chocolatinas, entre otras. Entonces, ellos tienen una concentración. Lo normal en este tipo de chocolatinas o chocolates es que sea entre un 40 y un 50% de lácteos. Entonces hay personas que pueden generar esa intolerancia, y dependiendo de la dosis, sí es importante. En el caso, por ejemplo, de los panes, la gran mayoría de los panes tienen quesos y derivados lácteos para su manejo, pero en el caso del pan sería primero buscar si es una intolerancia al gluten y no necesariamente a la lactosa, porque en el proceso de manufactura de hacer este pan, ellos tienen un proceso de calor, ¿cierto? Entonces entra en un horno y las proteínas en el horno, sobre todo la lactosa, tiende a partirse, entonces quedaría prácticamente como un deslactosado. Entonces en ese caso buscaríamos más bien por el lado de la proteína tipo gluten. En el caso de las carnes, no, o sea, si hablamos de carnes rojas o carnes como el pollo, el cerdo, el pescado, definitivamente no habría como ese tipo de relación. Hay personas que son intolerantes a la carne, ¿sí? pero es como tal a la carne y no tiene nada que ver con la lactosa, ¿cierto? Como a la proteína metabolización de la carne. La carne puede durar en el intestino aproximadamente 6 horas, 7 horas para poder ser digerida y que las proteínas pasen a nuestro sistema, a nuestro torrente sanguíneo para poder ser nutricional. Entonces puede ser eso, la concentración de bacterias allá. Están haciendo su trabajo, ¿cierto? Porque las bacterias nos ayudan para todo eso, entonces están haciendo su trabajo y nos pueden buchar, pero no estaría relacionado con la lactosa, sino más con la carne. Ahora, si la carne está siendo preparada con derivados lácteos, evidentemente tendríamos que mirar si es el derivado lácteo, la salsita de champiñones que le echan la crema de leche, etcétera, etcétera. Entonces hay que revisar es más el asunto de las preparaciones y otros diagnósticos diferenciales. Yo ahí tengo también una inquietud, doctor, digamos que se puede aprender o digamos se puede convivir con este tipo de intolerancias. Sí. Es decir, ¿es sano que una persona
pues tenga esa intolerancia, pero diga, no, pues yo no voy a dejar de comer lácteos porque me gustan y yo me aguanto esos malestares. Lo puede hacer sin ningún problema hasta que llega un punto en que si lo hace muy seguido, es decir, toma un vaso de leche y le produce 2 deposiciones, por cada vaso de leche 2 deposiciones diarreicas y se toma 3 vasos de leche al día, pues se va a deshidratar, ¿cierto? Entonces uno tiene que decirle al paciente, cuidado con la deshidratación, ¿cierto? Porque puede tomar la decisión de decir, no, definitivamente yo lo voy a hacer así, yo lo voy a seguir tomando, ¿cierto? Entonces sí se puede convivir, si la persona está de acuerdo consigo mismo de tolerar todos esos malestares, pues es decisión de cada cual, pero no quiere decir que eso le vaya a generar pues como algún problema que le lleve directamente pues a la muerte o una afectación demasiado como una isquemia intestinal o alguna cosa. No, definitivamente no. Sí puede deshidratar dependiendo de la cantidad que consuma. Bueno, en este momento pasamos a cultura médica. Vamos a conocer la palabra para esta emisión. Intolerancia a la lactosa congénita. Con poca frecuencia, los bebés pueden nacer con intolerancia a la lactosa causada por la falta de lactasa. Este trastorno se transmite de una generación a otra en un patrón de herencia llamado autosómico recesivo, lo que significa que tanto la madre como el padre deben transmitir la misma variante genética para que un niño padezca esta afección. Ahí estaba entonces la palabra en cultura médica para esta emisión. Estamos hablando entonces de la intolerancia a la lactosa. Hemos conocido algunas cosas muy importantes frente a este tema y también esas reacciones alérgicas que no son netamente una intolerancia. ¿Cómo es el tratamiento para una persona que es intolerante a la lactosa? Bueno, 2 vías, ¿cierto? La primera es evitar el consumo de lácteos. ¿Me hago entender? Ese sí es... Yo creo que 1 de cada 10 pacientes dice así a eso. Muy probablemente, ¿cierto? Entonces eso es un poco complejo. Hay personas que dicen, no, yo prefiero convivir con la sintomatología. Lo otro es, en muchos estudios a nivel internacional se considera la intolerancia a la lactosa como si fuese un tipo de alergia. Entonces hacen un proceso de desensibilización. Es decir, no sé si algunos de ustedes saben o conocen o se han dado cuenta de que hoy en día, por ejemplo, con la penicilina ya no se hacen pruebas, ¿cierto? Lo que se hace es que si en algún momento se te aplica penicilina y tienes una reacción, entonces se suspende de una el medicamento y se empieza a hacer un proceso de desensibilización. ¿Qué quiere decir? Arranca con dosis pequeñitas, después se le va aumentando gradualmente hasta que la persona tolera la penicilina. Si lo hacemos la transposición a la lactosa, están haciendo exactamente lo mismo. Consumos paulatinos de dosis pequeñas e ir aumentando gradualmente hasta que el cuerpo es capaz de metabolizar. No se sabe si es aumento de la producción de enzimas, que es muy poco probable que sea eso, sino aumento de la efectividad de nuestras enzimas para procesar mayor cantidad de este tipo de azúcar. Pero eso se hace ayudándole a la enzima a que se vuelva más potente para poder hacer su trabajo. Entonces es un proceso de desensibilización. No hay un medicamento como tal. O sea, en este momento no se puede decir, te doy tal medicamento para que dejes de ser intolerante. No, es un asunto muy de manejo nutricional, de sensibilización o definitivamente para el consumo de lácteos. Bueno, doctor, yo creo que ya se nos va acabando el espacio, es hora de ir cerrando y por último, pues es muy importante esas recomendaciones finales que usted le puede hacer a los televidentes y a nuestros seguidores. Bueno, la recomendación es no le tengan miedo a esto y no suspendan el consumo de los lácteos de forma autónoma, es decir, es muy bueno que estén acompañados de un profesional de la salud que tenga la opción de guiarles en el proceso, en el camino, y que no solamente somos nosotros como médicos, sino que necesitamos ayuda de otros profesionales como los nutricionistas, ¿verdad? Aún en el ejercicio es importante que hacer deporte ayuda también a que esa metabolización de azúcares desde la lactosa se pueda hacer de forma correcta. Entonces viene la parte de las terapias físicas, del ejercicio como tal. Entonces creo que es importante que sea mediado y acompañado por un profesional. No lo hagan solos para que no vayamos a tener problemas nutricionales, descalcificación, etcétera, que se puede dar, quizá no ahorita, en 10 o 15 años se puede ver las secuelas de suspender el consumo de estos alimentos que son tan importantes. Y 2,
mucho cuidado con las personas que escuchan programas radiales en los cuales digan no tomen leche, que les dicen literalmente no tomen leche que es un veneno, ¿cierto? Y hay estudios de personas, animalistas, etcétera, que dicen que tomar leche prácticamente es matar el cuerpo. Hoy en día se generan varios debates por el tema. Bastante. Hay que coger eso con muchas pinzas. Sí, la leche tiene muy poco aporte de magnesio. El magnesio la falta de magnesio está relacionado con dolores tipo fibromialgia, etcétera. Y la leche roba magnesio. Sí es cierto, pero dependiendo de la dosis. Y eso es que hay que manejarlo muy bien. Entonces, para que tengamos cuidado de no escuchar cualquier comentario. Importante todo eso que nos dice, doctor. Muchísimas gracias por estar una vez más en Signos Vitales. Siempre será un gusto tenerlo en este espacio. Muchísimas gracias a ti, Mariana, y gracias a todos los andinos por estar con nosotros. Bueno, nosotros nos vemos la próxima semana con otro tema de salud. Recuerden que son nuestro motor, trabajamos para ustedes y para poderles enseñar y también educar un poco en estos temas que por supuesto tienen que ver con su cuidado, con su bienestar y con su salud. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.